hablando de simuladores, muchos simulamos en la Argentina como que la inflación o el Fondo Monetario y la deuda son fenómenos de la naturaleza. No son fenómenos de la naturaleza. Los han provocado, los han traído. Y digo esto porque, vinculado también con la cuestión anterior de cuando inauguramos el gasoducto, yo creo, Sergio, que viste que todo el mundo está esperando siempre a ver cuál va a ser el número de la desocupación, o el número que es trimestral, o el número de la inflación que es mensual, o de la actividad económica, o de la pobreza también, ¿no?, que es semestral. Es como que hubiera un ejercicio de a ver cómo son los números, a ver dónde falla, dónde es más horrible, así pegar. Y yo digo que la cuestión macroeconómica, como son los índices de actividad económica, de desocupación, de ocupación industrial, de pobreza, etcétera, etcétera, todo lo que produce el INDEC, por así decirlo, debe ser tomado sin beneficio de inventario. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hace unos días, para ser más precisos, el 29 de junio del 2023 se publicó una vez más el estudio de 42 páginas de las cuentas internacionales de la Argentina. ¿Qué será eso de las cuentas internacionales? Los dólares, muchachos, muchachas. Los dólares que nosotros no producimos dólares porque no tenemos la maquinita, ¿no? O sea, los dólares entran por exportaciones y salen por importaciones, turismo, servicio, etcétera, etcétera. Pero trae un número muy interesante en la página 5, que nos habla de una cifra fenomenal, Sergio, vos la conocés. 428.635 millones de dólares, repito, anoten, 428.635 millones de dólares. ¿Qué es eso? Son los activos formados en el exterior por personas físicas y jurídicas argentinas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Argentina, donde nos faltan los dólares. En la Argentina faltan, pero afuera de la Argentina hay un grupo selecto de argentinos, escasos serán 100.000, 116.000 sobre 46, 47 millones, que tienen casi un PBI, ¿le suena? Afuera, eso y la ruta del dinero acá, ¿no? La ruta del dinero acá, un PBI. Bueno, no era ni acá ni nosotros. El PBI lo tienen argentinos y argentinas afuera. Casi el PBI, porque el PBI debe estar en 487.000 millones de dólares. Y si damos vueltita en la página 6, nos enteramos de cuánto es la deuda externa, que incluye, por supuesto, al Fondo Monetario Internacional. 275.000 millones de dólares de deuda externa, en la cual, obviamente, una parte importante es la deuda privada. En esos 428.000 millones de dólares de activos externos, más de la mitad es moneda, euro o dólar, en depósitos o en cuentas o en fondos de inversión, o sea, efectivo. Es más, el informe, que es este, miren, lo pueden encontrar en internet, a los periodistas que seguramente se les pasó, miren, porque no lo leí en ningún lado, esto, no sé. Bueno, en la página 6, donde habla de la deuda, y también dice el informe que comparado este último trimestre, que es el que mide ahora, contra el trimestre del 22, el mismo, o sea, enero, febrero, marzo, los argentinos y las argentinas, sociedades o físicas que tienen esos 428.000 millones de dólares, incrementaron en 8.000 millones de dólares más este trimestre primero del 23 contra el primer trimestre del 22. 8.000, mirá si los tuvieras, no tendrías que andar, ¿no es cierto? Serías un hombre feliz y tal vez la mitad de la sequía, por ejemplo. ¿Ven? Eso sí que es un fenómeno natural.
¿Ven? Eso sí que es un fenómeno natural, la sequía. Pero los dólares que le faltan a la economía argentina no son un fenómeno natural. Una parte podrá ser de gente, pero ustedes imaginan que si todo esto estuviera declarado, los ingresos fiscales serían monumentales, con lo cual tampoco tendríamos déficit fiscal. Con lo cual, quiere decir que gran parte de la formación de estos activos se debe a evasión impositiva o a sobrefacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones. Digo esto porque es necesario que los argentinos, y fundamentalmente sus clases, porque, a ver, los trabajadores, el argentino de a pie, no tiene. Cuando encontraron los Panama Papers, ya sabemos quiénes estaban, pese a que nos buscaron a todos los K, no encontraron a ningún K, estaban los M. Así que, la realidad, yo creo que es necesario que todas las cúpulas dirigenciales, no de la política solamente, sino empresariales, religiosas, sindicales, sociales, pudiéramos dejar de ser simuladores de una discusión en la que parece que nos desvivimos en los medios de comunicación por los índices de la pobreza, que son crueles, es cierto, o por los índices de la inflación, que son graves, es cierto, pero nunca hablamos de la riqueza. Parece ser que todo esto se produjera por un fenómeno natural. Es necesario volver a hablar en serio, con rigurosidad y con honestidad intelectual de los problemas que tenemos los argentinos y de cómo resolverlos, con los números en la mano y con el ejercicio de responsabilidad que a cada uno le cabe. Porque al Fondo Monetario no lo trajo este gobierno, no lo trajo el peronismo, el kirchnerismo, como quiera llamarlo. Es más, el peronismo o el kirchnerismo le habían dicho out, game over de la Argentina, allá por el 2005, y lo trajeron de vuelta. Y claro, que la Argentina es una sola y tiene que hacerse cargo frente, pero el Fondo Monetario también es uno solo. Porque si nosotros tenemos que hacernos cargos del desmanejo que tuvo el anterior presidente cuando convocó al fondo, el fondo en su actual autoridad se tiene que hacer cargo del desmanejo que tuvo la anterior directora, porque la continuidad institucional es para todos y para todas. E igualmente el gobierno de los Estados Unidos está bien que el actual presidente no tiene nada que ver con Donald Trump, es más, parece que están enfrentados, pero oiga, diga, señor Mister, la continuidad también es para ustedes. Entonces me parece que es necesario un fair play, en serio, y reglas del juego claras, y fundamentalmente que podamos discutir, seguramente después que pasen las PASO en donde estén definidas las candidaturas, va a ser obligación discutir en serio sobre estas cosas. Porque en serio que está en juego el destino de los argentinos. Y me parece que un ejercicio de responsabilidad es hacerse cargo cada uno de la parte de la historia que le corresponde en esta historia. Esto no se puede tomar con beneficio de inventario. Cuando miren el INDEC, no miren solamente las cifras de desocupación, o de pobreza, o de inflación. Miren también esto, que son los dólares, los miles de millones de dólares que se van de la República Argentina, causando un fenómeno, porque la inflación en nuestro país está directamente atada al dólar. ¿Y por qué? Y perdonen que insista tanto con lo de la economía bimonetaria, pero por una razón muy sencilla, porque cuando los empresarios, los comerciantes calculan su rentabilidad sobre esta botella de agua que producen, sobre este vaso que producen, no lo hacen como indicarían los manuales
de la economía de mercado. Bueno, ¿cuánto me salió el costo? Tomo lo laboral como un costo, la parte impositiva, etcétera, etcétera, los insumos, amortización, todo. Y me va a dar una rentabilidad, 20. No. Se hace calculando la cantidad de dólares que quiero comprar y además, cuando se nos produce la brecha por la escasez de dólares, ya ni siquiera lo hacen al dólar que consiguen para importar o para exportar, sino que lo hacen al dólar blue, al ilegal. O sea, bienvenidos a la Argentina. Este es el drama que tiene la Argentina. No lo tiene un gobierno, no lo tiene una ideología, métanselo en la cabeza, lo tiene el país como estructura económica, social y política. Y es necesario, de una buena vez por todas, hacerse cargo de cómo abordar este problema. Bueno, dicho esto, yo quiero decirle a todos los trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas Argentinas, me puse muy contenta cuando lograron la fusión de Aerolíneas y de Austral, porque yo sé que ese era un drama casi existencial en la compañía y que fue una decisión inteligente y aceptada, afortunadamente, por trabajadores y trabajadoras, y también por el esfuerzo y la garra que le ponen, por la eficiencia en la gestión y por el orgullo de haber tomado una decisión hace 15 años y después de 15 años decir, no nos equivocamos, fue una buena decisión. Pocos, tal vez muy poquitos, que hayan ejercido la presidencia en nuestro país, van a poder decir dentro de 15 o 20 años, lo hicimos y lo hicimos bien. Muchas gracias a todos y a todas.